Vaya, hermano Lee, ¿Sí? por tu expresión radiante y tu enorme sonrisa parece que tienes buenas noticias. Recibí con alegría el regreso Sí. del Señor y ahora ceno en el banquete del Bien. Cordero. Eso me hace feliz. Eso merece ser celebrado. Gracias al Señor. Sí. Te diré cómo es el proceso de recibir Ah. al Señor. Cómo subir una carretilla por la escalera. ¿En qué sentido? Cada paso fue accidentado. Parece que hubo muchos obstáculos. Y no hay manera de evitarlo. Vaya. Hay quienes pronuncian dichos malvados y falacias para confundir el bien y el mal e impiden que se investigue el camino verdadero. ¿Quién lo podría tolerar? ¿Quién hace eso? ¿Ah? ¿Desorientan a la gente? ¡Qué malvados! Sí. Esas personas se ocultan dentro de la iglesia y si careces de discernimiento, te desorientarán, lo que arruinará tu oportunidad de entrar al reino de los cielos. Oye, cuéntanos los detalles para Sí. que podamos desarrollar discernimiento. Ese día, el hermano Yang me dijo, ¿Qué? el Señor Jesús ha regresado. Sí. Él es Dios Todopoderoso y ha venido a expresar la verdad y hacer la obra del juicio, comenzando por la casa de Dios. ¡Qué fantásticas noticias! Por supuesto, cuando oí esas noticias me sentí feliz y emocionado. Emocionado. Las palabras no pueden expresar las emociones que sentí en ese momento. ¿Ah? Pero no pienses solo en ser feliz. Tenemos que oír la voz del Señor y recibirlo. Cierto, varios investigábamos la obra de los últimos días de Dios Todopoderoso, cuando nuestro pastor, el pastor Wei, irrumpió en la iglesia. Ah. Ahí viene. Vaya, parece que están en una reunión. Oiga, Pastor Wei, ¿Ah? leemos las palabras de Dios Todopoderoso. ¿Le gustaría leer algunas? Hermanos y hermanas, entiendo lo mucho que todos anhelan el regreso del Señor, pero no pueden escuchar sermones del relámpago oriental. No, Pastor Wei. ¿Ah? Dios Todopoderoso es el Señor Jesús que ha regresado. Él expresa la verdad y nos revela del todo las verdades sobre la historia interna de la Biblia, el misterio de la encarnación, cómo Dios juzga y purifica a las ¿Y personas cómo determina el destino de cada tipo de persona? También nos señala la senda para ganar la salvación y entrar al reino de los cielos. Así es. ¿Cómo podría ser posible? ¿Ah? La Biblia contiene la totalidad de la salvación de Dios. Y Él no podría obrar o hablar más allá de lo que dice la Biblia. ¿Lo ven? He investigado la Biblia toda mi vida y estoy seguro de que todas las palabras y la obra de Dios están documentadas en la Biblia. Todo lo que vaya más allá de la Biblia es una herejía. No, mire. Entonces, no deben investigar el relámpago oriental. Si hay algún sermón que les gustaría escuchar, yo se lo puedo predicar. Parece que el Pastor Wei no quiere que los creyentes investiguen el camino verdadero. Pero yo he leído las palabras de Dios Todopoderoso y entendí algo de la historia interna de la Biblia. No me embaucó. Oye, deberías hablar con tu pastor y le digas que no desoriente a los hermanos. Lo hice. Sí. ¿Y el pastor Wei simplemente me ignoró? ¿Qué le dijiste? Pastor Wei dice que todas las palabras y la obra de Dios están en la Biblia y todo lo que vaya más allá es herejía. Pero me temo que no estoy de acuerdo. Cierto. ¿Tiene una base bíblica para esa afirmación? ¿Alguna vez dijo eso el Señor Jesús? Cierto. ¿Lo dijo el Espíritu Santo? Preguntas acertadas. Dice que todas las palabras y la obra de Dios están en la Biblia, Sí. pero el apóstol Juan dijo, y hay también muchas otras cosas que Jesús hizo, que si se escribieran en detalle, pienso que ni aún el mundo mismo podría contener los libros que se escribirían. Así es. ¿Cómo se explica ese versículo? Pues ahí hay un conflicto. Dice, todo lo que vaya más allá de la Biblia es una herejía, pero cuando el Señor Jesús hizo la obra de la redención, ¿no fue más allá del Antiguo Testamento? Cierto. Entonces lo que dice, ¿no rechaza y condena también las palabras y la obra del Señor Jesús? Oye, ¿Ah? es mucho peor. Ah. Incluso condena la aparición y la obra del Señor en los últimos días. Sí. ¿Qué profetizó el Señor Jesús? ¿Qué dijo? Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad. Apocalipsis también El que profetiza... tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Sí. Cuando el Señor venga, abrirá el rollo. Sí. Esto se refiere a las palabras del Señor en los últimos días. Así Y es. eso le dije. ¿Todo eso? Sí. ¡Ja! Mira lo impaciente que me pongo. Sí. Sigue. Bien. Pastor Wei, ¿se documentarían de antemano en la Biblia las palabras que el Señor expresa en los últimos días? Claro que no. En cada etapa de la obra de Dios, Él inicia una nueva era y expresa nuevas palabras. ¿Cómo Sí. podrían estar documentadas de antemano en la Biblia? Cierto. ¿Qué vino primero, la Biblia o la obra de Dios? ¿La Biblia produjo la obra de Dios o la obra de Dios produjo la Biblia? La obra de Dios vino primero. Sí. La Biblia es solo una crónica de la obra de Dios en la era de la ley y la era de la gracia. Cierto. Dicho sin rodeos, Sí. la Biblia tan solo es un libro histórico de la obra pasada de Dios. Eso es totalmente cierto. Sí.
Pastor Way, usted dice que las palabras y la obra de Dios se limitan a la Biblia y que todo lo que vaya más allá es herejía. ¿No es eso una falacia? Lo es. Dios es el creador Sí. y su riqueza lo abarca todo. Así es. ¿Podría toda la obra de Dios limitarse a lo poco que se ha documentado en la Biblia? ¿Dios no podría hacer obra nueva o decir nuevas palabras más allá de la Biblia? Oye, ¿no es eso menospreciar a Dios y blasfemar contra Él? Entonces le pregunté, ¿Ah? Pastor Way, Cristo de los últimos días abre el rollo y expresa toda la verdad necesaria para purificar y salvar a la humanidad. Sí. Pero ustedes condenan y se resisten porque las palabras y la obra de Dios Todopoderoso van más allá de la Biblia e impiden que investiguemos el camino verdadero. ¿Intentan impedir que oigamos la voz del Señor y lo recibamos? Exacto. En verdad, no sabría decir si usted es un siervo o un enemigo del Señor. Cierto. Todo lo que le pregunté era la verdad, ¿cierto? Así El es. Pastor Way nos debía una explicación. Así es. Pero el Pastor Way solo me ignoró. Quedó como un libro en blanco. ¿Cómo es eso? Sin palabras. Oye, Sí. se quedó sin palabras al compartir la verdad. Ah. Pero no hay nadie mejor para difundir falacias. Sí. Danos un ejemplo. Impedirles que investiguen el relámpago oriental me convierte en un pecador. ¿No es así? Si les pido que se ciñan a lo que dice la Biblia, ¿qué tiene eso de malo? Temo que te desorienten. ¿No te das cuenta? Está bien, La basta. Biblia es la base fundamental de nuestra fe. ¿Ah? Durante 2000 años, todo el mundo religioso ha basado su fe en el Señor en la Vaya. Biblia. Se podría decir que creer en el Señor es creer en la Biblia y que la Biblia representa al Señor. Mientras nos ciñamos a la Biblia, podemos entrar al reino de los cielos y obtener la vida eterna. ¿Se dan cuenta? Él es así. Dios es el creador y la Biblia es solo un registro histórico de la obra pasada de Dios. Cierto. ¿Cómo podrían estar al mismo nivel? No lo están. Pastor Way, Dios es el creador de todo y todo lo gobierna. ¿Puede hacerlo la Biblia? Pues no. Dios puede hacer la obra de redimir y salvar al hombre. ¿Y la Biblia? No puede. Dios puede expresar la verdad y hacer la obra del juicio. ¿Puede la Biblia? Pues no. Correcto. Así que cuando dice que la Biblia representa al Señor, ¿no blasfema contra Dios? Exacto. El Pastor Way suele decir muchas palabras cuando interpreta la Biblia, pero al oír mis preguntas, ¿Qué pasó? su larga lengua se le quedó trabada. Vaya. Quería decir más cosas, pero no tenían lógica. Cierto. Pastor Way, el Señor Jesús dijo, examináis las Escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Las palabras del Señor son muy claras. La Biblia es solo un testimonio de la obra de Dios. No hay vida eterna en la Así Biblia es. y no puede dar vida a las personas. Cierto. Solo Dios es la fuente de vida y solo Él puede darnos la verdad y vida. Así es, solo al seguir los pasos de Dios y al Sí. aceptar la provisión de las palabras de Dios Todopoderoso, podemos obtener la verdad y vida. Exacto. Pastor Way, como pastor, no nos guía para que busquemos el camino verdadero, sino que se dedica a difundir falacias como, si nos ceñimos a la Biblia podemos entrar al reino de los cielos. Así es. Al ceñirnos de forma tan limitada a la Biblia, ¿no está arruinando nuestra oportunidad de entrar al reino de los cielos? Sí. Los pastores y ancianos se esfuerzan por exaltar la Biblia y hacen que la gente la trate como si fuera Dios. Su objetivo es hacer que los demás los adoren y los sigan como expertos en la Biblia. Sí. Quieren tener a otras personas bajo su control, intentan tomar lo que es de Dios, competir con Él y establecer sus propios reinos. Correcto. Eso es lo que hicieron los fariseos en su época. Así es. Pastor Way, en su época los fariseos se ceñieron a las escrituras con obstinación. Las usaron para condenar y crucificar al Señor Jesús. Sí. Lo que ocasionó la destrucción de Israel. Una lección trágica. Ustedes caminan por la misma senda de los fariseos, se resisten a Dios y arrastran a los creyentes al infierno con ustedes. Eso es muy cruel, ¿cierto? Cierto. Si su corazón temiese un poco a Dios, se habría detenido antes de empezar. Vi que el Pastor Way bajó la cabeza y tenía el rostro sombrío. Estaba reflexionando. Su mirada deambulaba y no miraba a nadie. Se sentía demasiado avergonzado para mirarlos. Apoyó su taza de té y apretó su bastón. Iba a disculparse. Soy pastor y es mi responsabilidad impedir que investiguen el relámpago oriental. Vaya, increíble. No dejar que se aparten de la Biblia es tomar responsabilidad por sus vidas y ser leal al Señor. Esa es la forma correcta de guiar a mis creyentes. Qué falta de vergüenza y qué gran obstinación. Está bien, basta de sermones. Regresen todos a casa. A casa. Al menos se fue. Claro que se fue, ¿Ah? pero iba a cerrar la iglesia.
¿Qué? Pero Él- los hermanos en la iglesia que creen con sinceridad en el Señor aún querían investigar la obra de Dios Todopoderoso. Gracias a Dios. Un día estábamos reunidos, Sí. mis hermanos acababan de recibir al Señor, estábamos desbordantes de alegría. Bien. Todos cantaban y bailaban. Las palabras no bastan para describir el Oye, ambiente. oye. ¿Qué? No te limites a decirlo. ¿Por qué no cantas para nosotros? Es que me da vergüenza. ¿Pueden creer que le da vergüenza? 末世基督已显现，做工说话在人间，话语审判刑罚接近我们，带领我们走上人生正道。是神的话语改变了我，使我有了赞美神的新生活。 Tan, ta, tan, 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 Oye, ta, para, ta, para, ta, oye, ta, para, ta, para, ta, ta, oye, ta. para. ¿Qué haces, ah? Oh, el pastor Wei ha vuelto. Has aceptado el relámpago oriental y ahora solo te robas ovejas de mi iglesia, ¿ah? Ah, qué curioso, ahora son sus ovejas. Oye, ¿no tienes ningún respeto por los pastores y ancianos? ¿Ah? El pastor no ha venido solo. El pastor Wei trabaja muy duro por su bien e intenta todos los trucos. ¿Qué? Se esfuerza al máximo. Impedirles investigar el relámpago oriental es por su propio bien. El pastor Wei ha caminado tanto por ustedes que sus piernas parecen palos. ¿Ah? Oh, es su bastón. Bueno, Piénselo, hermano Lee. Si el relámpago oriental fuera el camino verdadero, ¿no lo habría aceptado el pastor Wei? Sobre recibir al Señor, todos deberíamos escuchar al pastor Wei. Vaya. Él ha creído en el Señor toda su vida. Y si lo escuchamos, no hay forma de... Si escuchamos al pastor Wei, no hay forma de equivocarnos, ¿no crees? dime con quién andas y te diré quién eres. Y cuando terminaron de hablar, ¿Ah? la hermana Lee se levantó y dijo... Oh, Debemos escuchar las palabras del Señor. Sí. El Señor Jesús nos pidió que escucháramos a un pastor. ¿Puede el pastor oír la voz de Dios? Cierto. ¿Puede guiarnos para recibir al Señor? Ya nos ha costado bastante oír la voz del Señor y ver su aparición. Pero nos perturban una y otra vez y creen que no nos han hecho suficiente daño. lo expresó de maravilla. Fundamentó bien su posición. Oigan, hermanos y hermanas, los han desorientado. Oh, no. Respecto a esperar la llegada del Señor, debemos actuar según las profecías y las palabras del Señor. Vaya. ¿Qué dice en Apocalipsis 1:7? ¿Qué dice? He aquí, viene con las nubes y todo ojo le verá. Y Mateo 24:30 dice... Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo, y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Cuando el Señor venga, vendrá sobre las nubes. Cualquier prédica que testimonie que el Señor ha venido en la carne es falsa. Vaya. Cualquiera que no venga sobre las nubes no es el Señor Jesús, y no lo debemos aceptar bajo ninguna circunstancia. Vaya, es pura falacia tras falacia. Ajá. Dicen que cualquier prédica que testimonia que el Señor ha venido en la carne es falsa. ¿El Señor Jesús dijo eso? No lo dijo. ¿El Espíritu Santo lo dijo? Claro que no. Entonces, ¿en qué se basa para determinar que el Señor no regresará en la carne? Oye, ¿No está Él? Espera, ese es mi diálogo. Pero estoy molesto. No te culpo. Hay muchas profecías en la Biblia sobre el regreso del Señor. Las hay. Además de aquellas en las que aparece abiertamente sobre las nubes, también hay profecías en las que Él viene oculto en la carne. Así es. Pero este pastor insiste en que el único modo en que el Señor regresará es sobre las nubes. ¿No es eso desorientar a la gente? Claro que lo es. Pastor Wei, el Señor Jesús dijo, vosotros también estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no esperéis. También. Igual que el relámpago que resplandece desde un extremo del cielo al otro, así será el Hijo del Hombre en su día, pero primero deberá padecer mucho y ser rechazado por esta generación. El Señor profetizó que cuando regrese vendrá como el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre significa que nacerá como un hombre, Sí. tendrá una humanidad normal. Al Espíritu de Dios y al Señor Jesús, después de la resurrección, no podemos llamarlos el Hijo del Hombre. Cuando el Señor Jesús dijo que vendría como el Hijo del Hombre, significa que el Señor volvería encarnado. Así es. La aparición de Dios Todopoderoso cumple la profecía de la venida del Hijo del Hombre. Sí. Dios viene oculto en la carne en los últimos días y crea un grupo de vencedores antes del gran desastre. Sí. Solo después del gran desastre, Dios aparecerá sobre las nubes ante las personas de todas las naciones. Eso cumple esta profecía en Apocalipsis. Sí. He aquí, viene con las nubes, y todo ojo le verá, aún los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Amén. Pastor Wei, cuando el Señor venga abiertamente sobre las nubes, la obra de Dios para salvar a la humanidad habrá terminado. Sí. Entonces, los que se opusieron o condenaron a Dios Todopoderoso sufrirán el desastre, entre el llanto y el crujir de dientes.
Este pastor es muy peligroso. ¿En serio, Pastor Way? ¿Usted nos pide que esperemos a que el Señor venga sobre las nubes y nos impide que aceptemos la obra de Dios Todopoderoso? Sí. ¿No está arruinando nuestra oportunidad de entrar al reino de los cielos? Exacto. ¿En qué difiere de los fariseos en su época? En nada. El Señor Jesús dijo: «Pero ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, ¿por qué cerráis el reino de los cielos delante de los hombres? Pues ni vosotros entráis, ni dejáis entrar a los que están entrando. Amén. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis el mar y la tierra para ser un prosélito, y cuando llega a serlo, lo hacéis hijo del infierno 2 veces más que vosotros. Amén. Si se oponen así a Dios, ¿no temen que Él los maldiga? Así es. Su pastor les ha hecho mucho daño. Tú, pase lo que pase, no podemos aceptar a ningún Señor Jesús que no venga sobre una nube. Oh. Si oponerse al relámpago oriental es oponerse al Señor, entonces aceptaré el pecado de oponerme al Señor. Suena como un fariseo de la actualidad. Sí. Pastor Way, lo dice en la Biblia. Pues muchos engañadores han salido al mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el engañador y el anticristo. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. Pastor Way esparce falacias absurdas cuando afirma que cualquier prédica de que el Señor ha venido en la carne es falsa. Condena a Cristo de los últimos días, Dios Todopoderoso. Sí. Usa falacias para desorientar a los creyentes y hacer que lo sigan para oponerse a la nueva obra de Dios. Así es. Y convirtió al mundo religioso en un campamento de Satanás. Exacto. ¿No lo convierte eso en un anticristo? Cuando desenmascaraste al pastor, debió perder la calma y enfurecer. Soy un pastor. Oye, Y dices que soy un anticristo. ¿No lo ¿Cómo es? puedes decir algo tan ridículo? Creo que el Señor Jesús es Cristo y no he rechazado ni me he opuesto al Señor. ¿Cómo podría ser un anticristo? vaya. No importa lo que digan. Creo que solo el Señor Jesús es Cristo y el Salvador. Y solo creo en el Señor Jesucristo. Dice que cree en el Señor Jesucristo, pero ¿cómo lo hace? Yo- ¿Ha seguido lo que dijo el Señor Jesús? ¿Piensas lo contrario? El Señor profetizó muchas veces que regresaría encarnado como el Hijo del Hombre. Pero ¿ven lo que hacen? ¿Qué hacemos? Difunden la falacia de que cualquier prédica de que el Señor ha venido en la carne es falsa. Al hacerlo, ¿no rechazan las palabras del Señor y lo condenan? El Señor dijo que volvería y nos pidió que fuéramos vírgenes prudentes, que oyéramos el clamor de la llegada del novio para ir a recibirlo. Y en cuanto a esto, ¿qué han hecho? Se niegan a buscar y usan trucos para impedir que busquemos e investiguemos. ¿Dónde se expresa la realidad de su fe en Jesucristo? No aceptan las palabras del Señor, no se someten a Él en absoluto y se atreve a llamarse creyente en Jesucristo. Yo soy un pastor. Sí. He creído en el Señor toda mi vida. Que digas que no creo en Jesucristo tiene que ser una broma. ¿Cree que solo guardar el nombre del Señor Jesús significa creer en Cristo? ¿Esto representa someterse a Cristo y conocerlo? Dios Todopoderoso expresa la verdad y realiza la obra de juzgar y purificar a las personas. Eso prueba que Dios Todopoderoso es el Señor Jesús que ha regresado. Usted se opone y condena a Dios Todopoderoso. No tiene ningún conocimiento de Cristo ni admite que Cristo es la verdad, el camino y la vida. Solo creo en el Señor Jesús. Solo cree en estas 3 palabras, el Señor Jesús. Oye. Por su forma de odiar la verdad y a Cristo y convertirse en enemigo de Dios. Creo que... ¿Qué crees? Si usted hubiera vivido hace 2000 años, se habría opuesto al Señor Jesús y lo habría crucificado. Te diré cómo están las cosas. Trabajé muy duro para establecer esta iglesia. ¿En serio? Y si alguien viene a llevarse mis ovejas, será mi ¿Lo enemigo. oyen? Te lo advierto. Si vuelves a mi iglesia a predicar el relámpago oriental, acabarás en la cárcel. Vaya. El rostro demoníaco del anticristo ha sido revelado. Así es. Si los hechos no hubieran revelado esto, ni siquiera habríamos pensado que esas personas que se autodenominan siervos de Dios son solo un grupo de incrédulos. Sí. Un grupo de anticristos que odian la verdad y a Cristo. Así es. Recuerdo un pasaje de las palabras de Dios Todopoderoso. Hay algunos que leen la Biblia en grandes iglesias y la recitan todo el día. Pero ninguno de ellos entiende el propósito de la obra de Dios. Ninguno de ellos es capaz de conocer a Dios y mucho menos es conforme a las intenciones de Dios. Son todos personas inútiles y viles que se ponen en alto para sermonear a Dios. Se oponen deliberadamente a Él mientras llevan su estandarte. Todas esas personas son obstáculos en el camino de quienes buscan a Dios.
Pueden parecer de buena constitución, pero ¿cómo van a saber sus seguidores que no son más que anticristos que llevan a la gente a levantarse contra Dios? Amén. Si no fuera por la aparición y la obra de Dios encarnado en los últimos días, que revela a estos siervos malvados y anticristos que se ocultan en la iglesia, nos desorientarían y hundirían sin que lo supiésemos. Así es. Hoy las fuerzas malvadas del anticristo controlan todo el mundo religioso. Como creyentes en el Señor, si no rompemos de inmediato las ataduras de los anticristos y aceptamos la nueva obra de Dios, el desastre acaecerá sobre nosotros y seremos castigados. Debemos seguir dando testimonio de la obra de Dios Todopoderoso en los últimos días. Y permitir que más verdaderos creyentes que anhelan la aparición de Dios puedan escapar del control de los anticristos y seguir los pasos del Cordero.